Estamos llegando al fin de semana y indudablemente la situación que hemos estado viviendo en los últimos tiempos en nuestro país y en el mundo nos obligan a llegar en un momento que yo escogí que fuera hoy, un momento para hacer un análisis total de dónde estamos y la proyección que tenemos para Estados Unidos y el mundo, no solamente este año con las cosas que se están viviendo, sino la proyección hasta el 2030 y quizás un poquito más allá. Me alegro que estén todos acá y en el nombre del Señor pues los bendigo a todos y les agradezco enormemente que se mantengan ahí. Este es un programa que quizás pueda ser un poquito largo, no sé si partirlo en dos o hacerlo completamente, que sí les recomendaría que lo compartan porque es extremadamente interesante. Después de un exhaustivo análisis de toda la situación geopolítica que estamos viviendo, cuál es la proyección que tenemos para la inmediatez y a futuro. Estamos hablando de todo, estamos hablando de la guerra del Golfo, estamos hablando del tema Rusia, el tema China, Medio Oriente y América Latina. Así que gracias por estar, no se lo pierdan y compartan. I pledge the lion to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. Bueno, empecemos entonces. Mira quién está ahí, Aldito Rojas, mi hijo, el látigo de la izquierda. Bienvenido, bendiciones, gracias por estar. Alcancé a ver por la flechita que eras tú, me imagino que seas tú. Gracias por estar, Aldito Rojas, el látigo de la izquierda, el sensor de los sensores. No se lo pierdan con sus análisis bien filosos, vamos a decir, del acontecer nacional y mundial en su programa Gira a la Derecha News todos los días. No se lo pierdan. Bueno, si hablamos de la proyección de la geopolítica actual hacia los próximos años, el escenario indudablemente apunta a una transformación del orden internacional más que a un simple cambio de alianzas. Y quiero que entendamos esto. Cuando hablamos de una transformación del orden internacional, es que los países, Néstor, regálame agua, por favor. Los países y las potencias sobre todo están buscando alineaciones diferentes, pero ¿en qué lugar quedaría Estados Unidos? ¿Cómo quedaría Estados Unidos posicionado ante este nuevo mundo que se está presentando? Sobre todo gracias a la aparición de Donald J. Trump en el escenario político, no solamente nacional, sino mundial. Entonces, ¿cuál es la proyección geopolítica actual? Bien, número uno. Consolidación de un mundo multipolar. Esta es la tendencia principal, que es el paso de un sistema dominado por una sola superpotencia hacia un escenario con varios centros de poder. Esto no quiere decir que Estados Unidos va a perder el poder, sino que no va a ser el único poder mandante, aunque sí se proyecta como la cabeza. ¿Cómo se entiende esto? Bien, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, la India, potencias regionales. El World Economic Forum señala que el 68% de los encuestados espera un orden mundial multipolar o fragmentado durante la próxima década. Número 2, Estados Unidos y China. Esta rivalidad central que hasta ahora estamos viendo en sus inicios, si lo vemos como proyección a futuro, seguirá siendo uno de los principales ejes de la política internacional y no se limitará al ámbito militar. Abarcará semiconductores, inteligencia artificial, comercio, energía, cadenas de suministro, control estratégico, tecnológico. Número 3, Rusia y la seguridad europea. Miren cómo se va dividiendo el mundo. La guerra en Ucrania continúa modificando de cierta manera la arquitectura de la seguridad europea. Europa está aumentando su capacidad de defensa, busca conducir su dependencia estratégica de Estados Unidos, mientras Rusia mantiene una política de presión militar y económica sobre Occidente. Número 4,
Oriente Medio, foco de inestabilidad. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha convertido en este momento nuevamente a Oriente Medio en uno de los principales centros de riesgo internacional, con el estrecho de Hormuz, por supuesto, y las rutas energéticas que tienen una importancia global. Y las interrupciones del suministro ya han afectado los precios del petróleo y las respectivas economías. Número 5, el ascenso de las potencias intermedias. ¿Qué son estas potencias intermedias? Que las hemos visto asomando, pero nadie comenta qué pintan aquí y por qué han ido asomando. India, Brasil, Turquía, Arabia Saudita, Indonesia y otros países que, bueno, tendrán mayor capacidad para negociar entre los grandes bloques. Ninguno va a ser de los grandes bloques. Pero en lo que está pasando ahora, en este desbloqueo del mundo unipolar o monopolar, como le quieran llamar, que existía hasta ahora, está dando licencia para que estos países semipotencias crezcan y se abran a un ámbito de negociación sin presiones de ningún lado. Esto gracias a Donald Trump, a la política arancelaria, a la política de la agenda militar, a la política nacional de Donald Trump. Ha comenzado el mundo a desbloquearse de donde estaba. Y esto es muy importante porque esto va a favorecer una diplomacia más flexible. O sea, que un país puede tener cooperación con Estados Unidos en seguridad, con China en comercio y con Rusia o con India en energía, independientemente. Los países comenzarán a ser más independientes y valdrá entonces, quien tendrá mayor hegemonía es quien sea capaz de realmente ofrecerle a estos países mayores posibilidades de colocarse en el mercado. Y en eso Estados Unidos tiene el número 1. En el 6 tenemos, punto 6, la geopolítica de los recursos, que es hacia donde está encaminándose el mundo en este momento. El poder internacional va a depender cada vez más del acceso a petróleo, a gas. Esto de que el petróleo ya se acabó, que está sustituido, el gas tampoco. Y a minerales críticos, a agua, a alimentos, a tierras raras o estratégicas. Y, sin embargo, la energía seguirá siendo una herramienta de presión política. Y ahí, para que vayan entendiendo la jugada del presidente Trump, la importancia de ejercer algún tipo de control dentro de el nuevo mercado mundial de petróleo. Por eso la importancia de colocar a Estados Unidos en primer lugar, de que los puertos norteamericanos sean más transitados, que las curvas de distribución de combustible en el mundo ahora pasen por las costas norteamericanas. Entonces, la energía va a seguir siendo una herramienta de presión política junto a la diplomacia. En el número 7, como punto 7, tenemos la tecnología y la economía como instrumentos de poder. O sea que la competencia geopolítica se va a trasladar cada vez más al ámbito tecnológico. Quien controle IA, quien controle chips avanzados, quien controle satélites, quien controle telecomunicaciones, quien controle ciberseguridad, quien controle tecnologías militares, pues va a tener una ventaja estratégica considerable. Pausa y volvemos, como diría Laura Bozzo. Esfuerzos de inversión aquí en el país en cuanto a inteligencia artificial. La presión para convertir inversiones de cientos de miles de millones de dólares de muchos países del mundo y grandes corporaciones en Estados Unidos para el desarrollo de la inteligencia artificial que nos coloca en el primer lugar en el mundo. Lo mismo con los chips avanzados. La inversión en tecnología de avanzada con cyberspace y la compañía de Elon Musk en satélites y telecomunicaciones. Ciberseguridad que viene por la mano. Ahora acabamos de inaugurar la mayor compañía de ciberseguridad de la mano también de una compañía afiliada a la gran tecnología aeroespacial que tiene parte de Elon Musk. Tecnologías militares, vemos la gran inversión que se está haciendo por parte del gobierno norteamericano en el crecimiento de la tecnología, el poderío tecnológico militar de Estados Unidos, que esto pues va a ofrecer una ventaja estratégica enorme. Ahora, ¿cuál es el escenario más probable? Mi proyección
es que durante los próximos 5 a 10 años veremos un mundo dibujado de esta manera. Multipolar, más competitivo, más fragmentado, pero no necesariamente dominado con una nueva guerra fría. Esto no va a pasar. Los países intentarán evitar depender completamente de una sola potencia. ¿Por qué? Porque han aprendido por la historia inmediata pasada que al estar vinculados a una sola potencia, en caso de que haya algún tipo de guerra, algún tipo de conflicto o simplemente de sectorización, pues se quedan aislados en un lado y no tienen acceso a todo. Entonces esto va a hacer que no dependan completamente de una sola potencia y van a buscar diversificar sus alianzas, proveedores, mercados, fuentes de energía, y el resultado será un sistema internacional más imprevisible en el que las potencias militares seguirán siendo importantes, pero el poder económico, tecnológico, energético tendrá un peso cada vez mayor. ¿Qué luz larga tuvo el presidente Trump al cambiar estas cosas? ¿Qué luz larga? En términos sencillos, la geopolítica en este momento pues está pasando de quien domina el mundo a quien puede controlar o influir en las redes de poder del mundo. Pregunta, ¿está equivocado el presidente Trump? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Pasar de ser un hegemónico por poder militar a ser un hegemónico por control o influencia en todas las redes de poder del mundo. Entonces ahí es donde entra y cabe la pregunta. ¿Está errado el presidente Trump en su estrategia de alianzas e influencias de mercado? Absolutamente no. ¿Cómo se dibuja esto? Particularmente con el conflicto actual de Irán. Creo que esas letras verdes son de Vente Venal. Bendiciones. A la fecha de hoy, agosto 27 de 2026, mi lectura es que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está entrando más en una fase de desgaste y negociación que en una fase de victoria militar decisiva, sin dudas. Es hoy como un estancamiento costoso mientras no exista una solución duradera. Por eso la diversificación del presidente Trump forzando negociaciones más que la presión militar. La presión militar está ahí simplemente para lograr lo que está detrás. El escenario más probable, según mi análisis, es un acuerdo de alto al fuego prolongado, seguido de una negociación política y no una capitulación completa de Irán. Eso tiene que estar claro. Y hay 5 razones para llegar a esta conclusión. 1. Irán indudablemente ha sufrido un daño militar económico enorme, pero conserva aún capacidad de ataque y sobre todo capacidad para, más que capacidad de ataque, prolongar el conflicto hasta el punto que sea indeseable. Estados Unidos, creo que el presidente Trump ha notado eso y por eso está tratando de diversificar las apuestas, no irse solamente por la parte militar. Número 2, Estados Unidos también está pagando indudablemente un precio creciente en municiones, recursos navales y la capacidad militar. Número 3, Washington ha ido desplazándose de la campaña militar hacia sanciones, como ya venía explicándoles, presión económica, señal de que una victoria militar rápida no se ha materializado del todo. Por lo tanto, hay que buscar una victoria que nos permita controlar sobre todo la capacidad nuclear y militar de Irán. Ok, entonces, en este momento, como número 4, Irán tiene aún una carta estratégica enorme, que es el estrecho de Hormuz, eso no lo puede negar nadie. Aunque la presión económica, la presencia militar y la presión económica que está ejerciendo el presidente Trump, pues los ha llevado a negociar un corredor marítimo temporal con Omán. No con ellos, o sea, ellos están negociando con Omán para que haya un corredor marítimo, como decir, yo no cedí, pero facilitarlo. O
sea que la reapertura completa pues dependería de un acuerdo mucho más amplio. Número 5, estos países aliados como Qatar, Omán y Pakistán están intentando actuar como intermediarios, lo que indica que existe realmente una vía diplomática, aunque actualmente está muy deteriorada por todas las posturas de fuerza que ha impuesto Irán, rompiendo en 3 ocasiones el curso de las negociaciones. Ahora, ¿cuál es mi proyección? Ok, vamos a ver, en el escenario de un acuerdo de alto al fuego negociado hay una probabilidad aproximada entre 50 y 60%, con el resultado de fin de la fase militar intensa, negociación sobre sanciones, nuclear y Hormuz. Ese es uno. En el escenario de un conflicto prolongado de baja intensidad, que es un escenario entre una probabilidad aproximada de 25 a 30%, habrán ataques esporádicos, sanciones, presión económica y una guerra indirecta. Y en el último de los escenarios, que sería una nueva escalada militar que hay entre un 15 y un 20%, una nueva escalada militar importante que está tratando de dilatarla lo más que puede el presidente Trump, pues esto traería un escenario de nuevos ataques norteamericanos, israelíes, iraníes y posiblemente regionalizados. Y aclaro, estos son estimaciones analíticas, no probabilidades oficiales. Ok, lo más importante es que Irán probablemente no será completamente derrotado. No quiere decir que no sea derrotado, aclaro, completamente derrotado. ¿Y hasta qué punto Estados Unidos considera esto, de todos modos, como una victoria, y una victoria más plausible, más realista que lo que los medios empujan a creer a la gente? De ahí lo que está haciendo el presidente Trump desde el primer día, alargando la posibilidad de ataques, buscando negociaciones para poder, sabiendo cómo son esta gente, poder tener 3/4 de una victoria y controlarlos, que no tener que vivir eternamente en una guerra abierta con Irán. Entonces, el resultado que considera más probable es algo parecido a Estados Unidos consigue debilitar considerablemente las capacidades militares y nucleares iraníes, plus Irán acepta algún tipo de limitación o supervisión, que es lo que está buscando Trump, plus Washington ofrece algún alivio económico, que ya lo está ofreciendo Trump, plus se negocia la reapertura del estrecho de Hormuz, plus termina la guerra abierta, pero continúa la rivalidad con el control de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, es lo mismo que el plan que el presidente Trump le ofreció a Irán. El problema es que ninguna de las partes quiere parecer derrotado, y esto es una gran realidad. Y por eso el acuerdo probablemente se presentaría como una victoria para ambos. Irán no perdería la honra, digamos, y el poder de presencia en el mundo islámico, pero sin embargo va a estar totalmente controlado por Estados Unidos, por inspecciones, etcétera, 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 etcétera. Además, la cuestión nuclear va a seguir siendo fundamental. Las operaciones militares pueden retrasar de alguna forma el programa nuclear, pero no lo resuelven, a no ser que se acabe con Irán completamente, se eliminen a las personas, se elimine a todo el mundo. Y no es eso lo que estamos buscando nosotros. Entonces, resolver definitivamente la cuestión requiere lo que va a aceptar Irán. De hecho, la semana pasada aceptó parte de esto: inspecciones, acuerdos y mecanismos de verificación que nos den acceso a controlar lo que a nosotros realmente nos preocupa de Irán, la capacidad de desarrollo nuclear. Ahora bien, pasó todo esto, se acabó la guerra abierta, y después de la guerra, ¿qué? Pues bien, aquí está la parte más importante de mi análisis, de mi opinión. No creo que la guerra termine con una verdadera reconciliación entre Washington y Teherán, más bien una reconciliación diplomática en buenos términos, pero con el cuchillo apuntando. Es más probable que aparezca un nuevo equilibrio de poder en el Medio Oriente, sobre todo
por la presión que están ejerciendo estos tres aliados fundamentales de Estados Unidos más los otros aliados. Nos estamos hablando de Pakistán, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Qatar, y se suman, por supuesto, Emiratos Árabes, se suma Egipto, que también son parte de esta coalición, Dubái no, perdón. Bueno, otros, son 26 en total, que están apoyando esto. Entonces, Irán debilitado, pero todavía peligroso, por supuesto, plus un Israel militarmente fortalecido, plus un Estados del Golfo buscando mayor autonomía, plus Estados Unidos reduciendo su presencia militar directa, trasladándosela a estos aliados y, por supuesto, con la fuerte presencia militar después de obtener la seguridad de Israel, y China tratando de aumentar su influencia económica. Entonces el estrecho de Hormuz será probablemente uno de los principales instrumentos de negociación de Irán. Esto es lo que se está previendo, por ahí es donde ellos pueden hacer presión, y la guerra ya está teniendo consecuencias globales sobre petróleo, gas, inflación y comercio. Y después de la reunión que se dio en Rusia la semana pasada, evidentemente algunas cosillas van a cambiar por ahí. En una frase, veo más probable que la guerra termine con un acuerdo criticable por la izquierda, como siempre va a ser todo lo que hace Trump, o sea, un acuerdo imperfecto y temporal, que con una victoria absoluta. La victoria absoluta no va a existir. De hecho, dentro de las negociaciones, durante los bombardeos y toda la historia, se ha pedido constantemente esto: la posibilidad de cerrar o disminuir en un 95% los planes nucleares de Irán. O sea, Irán será debilitado completamente, pero no eliminado como potencia regional. ¿Cuál sería la proyección entonces del 20 al 30? Bueno, tomando un punto de partida la situación hoy, 27 de agosto del 2026, hago esta proyección para el 26 al 30. Y la situación es especialmente delicada porque después de 6 meses de guerra aún no hay una victoria decisiva. Irán está debilitado, pero conserva, como decía anteriormente, una capacidad ofensiva, el control o capacidad de presión sobre el estrecho de Hormuz. O sea que aparentemente estamos en una suerte de estancamiento costoso, pero no solamente para Estados Unidos, es más costoso para Irán y para los países del Golfo. Irán debilitado, pero probablemente seguirá siendo potencia regional. También probablemente saldrá de la guerra militarmente más débil y económicamente mucho más presionado, pero no va a desaparecer como potencia regional, porque tiene gran incidencia Irán en esa región. Ahora, su estrategia puede cambiar. En lugar de intentar competir directamente con Estados Unidos y con Israel, Teherán va a tener incentivos para utilizar misiles, drones, grupos aliados, presión marítima y diplomática para mantener alguna capacidad de disuasión. Que eso está entre lo que se está tratando de eliminar de Irán. Ahora, el punto crítico, indudablemente, y es lo que nos interesa a nosotros, es Irán, programa nuclear, e Irán, influencia terrorista internacional. La guerra, indudablemente, ha retrasado enormemente las capacidades iraníes, pero les falta que se acaben de implementar las inspecciones completas, lo que genera incertidumbre sobre el estado real del programa. La semana pasada, Irán aceptó parte del programa de 15 puntos, guapió un poquito, pero la parte de las inspecciones la aceptó a mitad. Entonces, vamos avanzando en esto. ¿Cuál es la proyección entonces en este sentido? Que Irán buscará reconstruir sus fuerzas convencionales y conservar
una capacidad nuclear latente, o sea, para objetivos civiles, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque probablemente nuevamente va a intentar evitar declaración abierta de que posee armas nucleares. Entonces esto se está presionando, se está negociando la posible inspección de todos estos silos y del arsenal de Irán. Por eso dentro de las negociaciones se está tratando de implementar la eliminación de misiles con capacidad de cargar ojivas nucleares. Bien, dejando Irán de lado, ¿cómo queda Estados Unidos esta proyección 26-30? Bueno, ganamos militarmente, pero pagamos un precio estratégico. ¿Cuál es el precio estratégico? Ok, acomodamos el Medio Oriente y pasamos 50-75% del poder de control del Medio Oriente a los países árabes aliados. Por supuesto, no estoy diciendo el 100%, 50-75%, lo que mantiene la supervisión de Estados Unidos y la garantía del acuerdo que se firmó de paz entre Israel y todos estos países árabes. Washington indudablemente ha demostrado una gran capacidad militar, pero la guerra también ha revelado los límites de intentar solucionar el problema iraní exclusivamente mediante la fuerza. Y por eso la agenda que ha existido desde el primer día del presidente Donald Trump de la parte de las negociaciones y que ha sido tan censurada por la izquierda y por aquellos no pensantes que dicen militar en la derecha. Para criticar siempre tenemos el número uno. Estados Unidos está pasando progresivamente de los ataques aéreos a presión económica y diplomática, mientras que sus reservas de municiones y recursos militares sufren desgaste indudablemente. Entonces pasar a esta parte diplomática, estratégica y económica nos permite a nosotros apertrecharnos nuevamente, además de la gran inversión que se está haciendo en el desarrollo del ejército norteamericano. Pero eso es lo que me hace ver probable que Estados Unidos finalmente busque un acuerdo, como se está tratando, de que pueda presentar como victoria sin tener que ocupar a Irán militarmente ni tener una guerra indefinida, que no es lo que se ha buscado si no hubiéramos hecho una invasión por tierra. Ahora Irán está enfrentando también la presión de los kurdos por tierra, que son unos cuantos miles, unas decenas de miles, que están entrando hacia Teherán, están avanzando por territorio iraní, lo que va a tener otro efecto de desgaste en Irán y una presión positiva para llevar, por supuesto, a la firma, consecuentemente, de los acuerdos de paz. Washington va a seguir siendo la principal potencia militar de Oriente Medio, quieran o no, estando presentes nosotros ahí o estando presentes los aliados con nuestra administración. Pero así protegemos además nuestras tropas en casa. Probablemente la mayor parte de la responsabilidad de Estados Unidos en el Medio Oriente pues se va a dividir de esta manera entre Israel y los países árabes del Golfo que son aliados en la guerra contra Irán. ¿Qué va a pasar con Israel este 26-30? Militarmente fortalecido, si no, no puede hacer el papel de comandante en jefe en el Medio Oriente, pero estratégicamente más expuesto. Israel probablemente será uno de los grandes ganadores militares de esta guerra y habrá conseguido reducir significativamente las capacidades iraníes, pero existe un problema. Eliminar la capacidad militar no elimina el conflicto político, que es lo que ha llevado al conflicto militar. Entonces, ese conflicto político no se va a eliminar a no ser que se elimine el islamismo extremo en el Medio Oriente. Y la cabeza de esto la tiene Irán. Irán puede dedicar los próximos años a reconstruir misiles, nadie lo duda, a reconstruir drones, inteligencia, redes regionales, pero entonces Israel podrá entrar en una etapa de mayor superioridad militar, mayor necesidad de defensa permanente y mayor hegemonía con el apoyo de estos países más allá de garantes que son socios en esta paz. Y eso significa que el conflicto con Irán probablemente no va a desaparecer, pero la guerra va a terminar.
¿Qué harán entonces los países del Golfo? Ok. Los países del Golfo, ante esta realidad, probablemente van a buscar mayor autonomía. Pero fíjense qué interesante, mayor autonomía es mayor poder de decisión de ellos allá, pero Trump ha logrado esto convertirlo también en una herramienta de cambio. Te doy ciertas libertades, cierto poder, pero tú inviertes en mi país. Y ha traído decenas de cientos de millones, de miles de millones de dólares a Estados Unidos en inversión. ¿En qué? En lo que va a mandar en el futuro. Tecnología, inteligencia artificial, desarrollo militar. No está tan errado el rubio, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros estados del Golfo que son parte de esta alianza han visto que una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán puede afectar directamente su economía. Y entonces la prioridad va a ser evitar que sus territorios se conviertan en campo de batalla. Y esto es un garante de la paz. Haber llevado Trump a esta gente a ser parte de esta alianza nos garantiza un futuro de paz duradera en el Medio Oriente, sin que sea Estados Unidos el que está allí, pero estando allí. Por eso podrían mantener simultáneamente estos países la alianza militar con Estados Unidos, relaciones económicas con China, canales diplomáticos con Irán, mientras invierten en su propia defensa. Es decir, menos dependencia absoluta de Washington, nos quitamos un peso de encima, y más equilibrio entre las grandes potencias, pero bajo el mando de Estados Unidos. China probablemente llegue a ser el mayor ganador a largo plazo a nivel geopolítico. Y esta es una de las consecuencias más interesantes de esto. China no necesita derrotar a Estados Unidos militarmente para beneficiarse, y esto es algo que la izquierda ha estado insistiendo. China no quiere enfrentarse a Estados Unidos, no le interesa. Le basta con que Washington permanezca ocupado, gastando recursos y concentrado en el Medio Oriente, mientras China se ocupa del mundo entero. Además, China puede aumentar su influencia económica sobre Irán y sobre los países del Golfo cuando le dé la gana. Y por eso, si el conflicto continúa hasta el 27, pues Pekín podría salir con mayor influencia relativa, porque no necesariamente como aliado militar de Irán, sino económico. Y esto es algo que tiene muy en cuenta el presidente Trump a la hora de presentar el plan de paz, precisamente para evitar que logre tener China esa hegemonía en la región. Ahora, el otro socio, el oso dormido, Rusia. ¿Qué pasará con Rusia? Rusia está en una posición complicada. Rusia podría beneficiarse de precios energéticos elevados y de la distracción norteamericana, pero también tiene un problema. La guerra prolongada puede fortalecer la posición china y aumentar la presión económica mundial, lo que no beneficia abiertamente a Rusia. Moscú probablemente pues intentará mantener relaciones con Irán sin comprometerse en una guerra directa contra Estados Unidos. No le interesa. Nadie quiere una guerra directa con Estados Unidos. Nadie. ¿Qué pasará entonces con el petróleo y el estrecho de Hormuz? Pues bien, este puede ser el factor que finalmente obligue a negociar. Casi la mitad de los flujos petroleros mundiales pues están vinculados actualmente a países afectados por conflictos en el mundo entero, no solamente el conflicto con Irán. Y el tráfico por Hormuz ha sufrido fuertes interrupciones, afectando parte de ese 20% que controla del tráfico mundial de crudo. Recientemente Irán y Omán están trabajando, como les dije anteriormente, en un corredor temporal, o sea, pegado a Omán, no a Irán, para decir no perdí, pero están pasando. Señal de que la reapertura del estrecho es uno de los principales elementos de cualquier negociación, porque Irán se está viendo presionado no solamente por Estados Unidos, sino por todos los países del Medio Oriente que tienen que ver, que confluyen aquí en este lugar del Golfo, pero también los países cuales economías dependen de este tráfico.
Entonces, mi escenario central sería ese: guerra, estancamiento, presión económica, negociación sobre Hormuz, acuerdo nuclear. Todo conlleva a un alto al fuego más estable. No necesariamente va a ocurrir de una vez, pero va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el escenario para el 2030? Si yo tuviera que resumir el mapa geopolítico que probablemente veremos para el 2030, veríamos que a Estados Unidos como actor en una proyección que sigue siendo seguirá siendo la principal potencia militar mundial. China tendrá una mayor influencia económica y diplomática. Canales nuevos se abren con Estados Unidos, sociedades que van a funcionar y van a compartir el mundo. Irán va a estar debilitado, pero todavía lo van a permitir que siga siendo una potencia regional. Israel, superioridad militar total, regional, reforzada. Arabia Saudita, mayor autonomía estratégica. Rusia seguiría siendo una potencia militar importante, mundial, pero con menor peso económico, porque China no la va a dejar levantar. Y esto va a traer como consecuencia que en un futuro no muy lejano, pues Rusia busque otros caminos de acercamiento con Estados Unidos. Arabia Saudita, ya les decía, la India será gran beneficiaria del mundo multipolar, porque la India no tiene bandera, negocia con todo el mundo, ya lo hemos visto y ha dejado bien clara su postura, negociando aliados de Estados Unidos, pero negociando economía con China. Europa, mayor gasto militar, búsqueda de una economía estratégica que no le funciona para nada, con una economía casi devastada, con problemas graves con la inmigración y un desacuerdo total bajo un supuesto escudo militar de protección que no funciona. Y hay un punto que considero especialmente importante en esto, y es que la guerra con Irán puede ser el acontecimiento que acelere el nacimiento de este nuevo orden mundial. ¿Creen que fue casualidad la intervención de Estados Unidos en Irán? No. Había que crear un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque la izquierda estaba creando un nuevo orden mundial. Y quien rompe ese nuevo orden mundial es precisamente Donald Trump, proyectando que los países se han estado alineando a un orden completamente independiente de la hegemonía que traía la izquierda. Así que es una victoria para el mundo. No necesariamente va a ser un mundo dominado por China, ni una nueva guerra fría exactamente igual a la del siglo XX. Más bien, Estados Unidos seguirá siendo la principal potencia militar, China va a aumentar su peso económico, pero no va a superar a Estados Unidos, India ganará autonomía y paz, Rusia conservará su capacidad militar y las potencias regionales tendrán más libertad para negociar entre todos. Un mundo mucho más equilibrado. Eso se asemeja mucho a Gesara Nesara. Y el resultado sería, un mundo más multipolar, más competitivo y también más inestable. Pero el hecho de que sea más multipolar y más competitivo, ¿a quién le da ventaja? A quien ha creado las herramientas para ofrecerle las soluciones a este mundo multipolar, a este mundo más competitivo. O sea, ¿quién? Estados Unidos. El mayor riesgo del 27 al 30 para mí es que Irán no será totalmente derrotado. Irán va a quedar suficientemente debilitado para sentirse amenazado, pero suficientemente fuerte para intentar reconstruir su poder y buscar una disuasión nuclear, cosa que no va a pasar. Si Teherán llegara a la conclusión de que solamente una bomba nuclear puede impedir otra guerra, el problema podría entonces reaparecer con mayor gravedad. Por eso el empuje de Trump para las negociaciones de la capacidad nuclear de Irán. Por eso el verdadero final de esta guerra no será el alto al fuego, sino determinar qué ocurre con el programa nuclear iraní, quién controla la seguridad del Golfo y qué papel tendrá Estados Unidos en el Medio Oriente durante la próxima década. Entonces,
Estados Unidos está a la vanguardia de eso, la estrategia está tirada, como se los dije, sencillamente vamos nosotros a replegarnos en fuerza, pero no, o sea, en presencia, pero no en fuerza. Esa presencia se la vamos a ceder, que están ansiosos por tenerlo, los países de esta coalición de países árabes y con Israel como hegemónico. Así que voy a plantearlo en 3 escenarios para el 2026-2030, incorporando además petróleo, oro, dólar, China, Rusia y, muy importante, América Latina, y en eso estamos nosotros. Esto no son predicciones exactas, sino escenarios de probabilidad, proyecciones, no predicciones. Primer escenario probable, paz imperfecta. Probabilidad a la que yo le asignaría de un 55 a un 60%. Una paz imperfecta porque no es precisamente la paz de flores, rosas y fuegos artificiales que queremos. Si no hay algún tipo de conflicto, algún tipo de antagonismo, pues entonces se frena el desarrollo y la proyección. La guerra va a terminar mediante un acuerdo gradual, probablemente con compromisos sobre el programa nuclear iraní, sanciones, navegación por el estrecho de Hormuz. No habría una reconciliación entre Washington y Teherán, absolutamente, pero sí canales diplomáticos abiertos, un relajamiento en las relaciones, lo que sería más bien una tregua estratégica, para hablar desde el punto de vista político. Incluso el Fondo Monetario Internacional considera que una reapertura sostenida de Hormuz permitiría normalizar progresivamente los mercados energéticos en el mundo entero. Actualmente se estima que la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado, aunque con inflación más elevada. ¿Qué ocurrirá entonces? En el petróleo, bueno, bajará desde los niveles elevados provocados por la guerra y por el control de Irán a escenarios más probables. Sería una estabilización aproximadamente en el rango de los 70-90 dólares por barril, aunque dependería mucho de la velocidad de reapertura de Hormuz. El oro, escuchen para que inviertan, va a seguir estructuralmente fuerte, no necesariamente va a subir de forma continua, pero podría corregir si termina la guerra. Las compras de los bancos centrales, la deuda estadounidense, la diversificación de reservas van a seguir apoyándolo, y el oro ya ha mostrado indudablemente una volatilidad extraordinaria en el 2026. Ha sido un desastre, ha parecido un cachumbambé, un sub y baja. El dólar, ¿qué pasará con nuestro preciado billete verde? Bueno, yo no creo que pierda su condición de principal moneda del mundo en este periodo, quieran o no quieran, especulen lo que especulen. Pero sí podría experimentar una pérdida gradual de participación relativa, especialmente si China y Rusia y la India y otros países aumentan el uso de monedas nacionales, o sea, dándole un curso internacional, que logrará internacionalizar el yuan, que logrará internacionalizar el rublo. Pero el tema es que ellos no son quienes dictan esa política. Los países estarían de acuerdo en aceptar el yuan o el rublo y abandonar el dólar. No creo. Probablemente lo acepten para negociaciones directamente con cada uno de estos países, pero el dólar va a seguir siendo, porque Estados Unidos no se está escondiendo, Estados Unidos está creciendo. ¿China qué hará? Será uno de los grandes beneficiarios geopolíticos. Podrá comprar energía, invertir en reconstrucción y aumentar su influencia en Irán y el Golfo. Por su parte, Rusia mantendrá cierta importancia militar, pero su influencia económica seguirá siendo inferior a la de Estados Unidos, China y Europa. Ahora aparece alguien, América Latina. América Latina podría indudablemente beneficiarse de la búsqueda mundial de alimentos, energía, minerales. Países como Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y otros productores pues podrían ganar gran importancia, sobre todo por el tema de las tierras raras. Segundo escenario negativo, Guerra Fría en Oriente Medio. Una probabilidad de 25-30%. La guerra abierta termina,
pero no existe un verdadero acuerdo. Entonces Irán reconstruye misiles, capacidades militares. Acuérdense que estos son escenarios probables. Estamos hablando de un 25-30%, no es nada del otro jueves. Operaciones de inteligencia, ataques selectivos. Estados Unidos mantiene sanciones. Los grupos aliados de Irán continúan activos, como Hamas, Hezbollah, los hutíes. Y el resultado sería algo parecido a Israel, Estados Unidos versus Irán, red de aliados. A la parte de Israel, Estados Unidos hay que sumarle todos los aliados del Medio Oriente. Consecuencias económicas, bueno, esto primero no va a llegar necesariamente a una guerra total, no va a haber la guerra. Y en las consecuencias, pues el petróleo podría permanecer en este escenario negativo del 25-30%, podría permanecer entre 90 y 110 dólares por barril por un periodo prolongado, pero la inflación mundial sería más persistente, los bancos centrales tendrían menos margen también para reducir tipos. El Fondo Monetario Internacional, del que ya hablamos anteriormente, pues ha advertido ya que el choque energético ha elevado la inflación mundial y que los colchones de oferta utilizados durante la crisis se están reduciendo. Por lo tanto, hay que apresurar una solución. Esta solución de victoria media para todo el mundo, pero tú bajo supervisión y yo me retiro, pero me mantengo siendo el eje hegemónico del Medio Oriente con todos los países aliados. Y el oro será uno de los grandes beneficiarios. No porque la guerra automáticamente haga subir el oro, sino por la combinación de incertidumbre geopolítica, compras de bancos centrales, preocupación por deuda pública, diversificación fuera del dólar, la inflación, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el peor escenario, que es el último, que sería una gran escalada con una probabilidad entre el 5 y el 15%. Este escenario es el que debemos vigilar. Se produciría una nueva escalada alrededor de Hormuz, ataques contra instalaciones energéticas del Golfo por parte de Irán y una nueva intervención militar norteamericana israelí. Antes de desarrollar esto, pensemos, ¿Irán querría esto? No lo creo. Y en este caso, sin embargo, podríamos ver que el petróleo tendría un salto potencial a 120, 150 dólares por barril si la interrupción del suministro fuera importante y prolongada. Y no es una predicción de precio, ojo, es un escenario de estrés. El estrecho de Hormuz es extraordinariamente importante porque maneja el 20% del tráfico del petróleo mundial. Y durante la guerra llegó a quedar bloqueado un volumen equivalente aproximadamente a la quinta parte del consumo mundial de petróleo. Pero, aunque esto suena alarmante cuando lo decimos así, les vuelvo a repetir el mundo. La quinta parte del petróleo del mundo. O sea que el mundo tiene mucho más petróleo, seguirán habiendo mercados emergentes, se aumentarán las exportaciones de petróleo de otros países, se aumentará la prospección petrolera. ¿Y qué pasa con esto? Que Irán sabe hasta dónde puede presionar, sabe lo que esto puede significar y que, de cierta manera, estas presiones pueden traer como consecuencia que a medida que se vayan abriendo nuevas rutas de combustible, se vayan abriendo nuevos canales de prospección petrolera, nuevos mercados petroleros, pues ellos irán perdiendo mayor importancia y economía. Así que esto no les cuadra. En el oro probablemente va a ser uno de los activos más buscados, pero hay algo importante. El oro siempre sube inmediatamente durante una crisis. En el 2026 llegó a caer fuertemente antes de recuperarse, demostrando que la liquidez y los tipos de interés y el dólar pueden dominar temporalmente el factor geopolítico. Nuestro dólar tiene una contradicción interesante en este escenario. En el corto plazo, la crisis mundial puede aumentar la demanda de dólares. Pero si la crisis genera dudas sobre las finanzas norteamericanas y acelera la diversificación de reservas, a largo plazo podría facilitar, de cierta manera, una reducción gradual de la dependencia del dólar. Por eso,
cautamente el presidente Trump pues ha llevado la inversión en tecnología, en economía, en incidencias en otras naciones a través de la diplomacia y los aranceles y toda esta historia, a la par del escenario militar. China, como les dije anteriormente, podría ser el gran ganador relativo ante un escenario así. Y esta es probablemente la parte más interesante. China no necesita que Estados Unidos pierda una guerra para beneficiarse, y se los dije antes. Le basta con que Estados Unidos gaste más, Oriente Medio permanezca inestable, China mantenga acceso a la energía y Pekín aumente su influencia económica. China es un sistema parásito, por eso no quieren entrar en conflicto militar con nadie. Ya es un comprador fundamental del petróleo iraní y continúa siendo el principal socio comercial de Irán pese a las sanciones norteamericanas. Pero eso veo muy probable que entre el 2027 y el 2030 pues China incremente su influencia en el Medio Oriente. Pero aquí dependerá mucho precisamente de la gran alianza de los países del Medio Oriente con Estados Unidos, que hasta ahora no ha permitido que China tenga mayor influencia en el Medio Oriente, sino solamente en Irán. Rusia, ¿cómo queda aquí? Podría obtener beneficio de un petróleo caro, pero hay un límite. El petróleo excesivamente caro puede favorecer sus ingresos, pero también acelera la transición energética, o sea que más países, más industrias busquen una menor dependencia del petróleo. Y esto no le es negocio ni a Rusia ni al Medio Oriente, ni a Estados Unidos. Pero por ahora estamos creciendo nosotros en el negocio del petróleo, pero a la vez estamos diversificando, estamos creciendo en inteligencia artificial, en chips, etcétera, 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 tecnología aeroespacial y todo lo que conduce al futuro. Entonces Rusia no puede, con la dependencia que tiene del petróleo ahora, no puede tampoco apostar a que exista una transición energética. Va a tener que buscar nuevos proveedores, va a tener que hacer inversión en renovables, va a tener que diversificar las economías occidentales, pero si pierde la capacidad de influencia dentro del mercado petrolero, ¿de dónde va a sacar la economía para poder invertir en eso? América Latina. Y aquí es donde veo yo una oportunidad importante. La región de América Latina podría convertirse en uno de los ganadores silenciosos de esta nueva geopolítica. ¿Por qué? Porque el mundo va a necesitar petróleo y gas. Olvídense de Irán, se los dije antes, alimentos, olvídense de Ucrania, Europa la enterró, cobre, litio, hierro, tierras agrícolas, agua, energía renovable. Países latinoamericanos con estabilidad política y capacidad productiva podrían atraer grandes cantidades de inversión. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros en América Latina? Precisamente en estabilidad política y capacidad productiva. No está tan equivocado el presidente Trump. Brasil podría beneficiarse especialmente por alimentos, energía y minerales. Ya Brasil está entrando por el aro. Se va Lula. México tiene una ventaja diferente, su proximidad con Estados Unidos y el nearshoring, por mucho que quieran decir que no, y pataleen, y digan, y acusen a Estados Unidos. Esa es la realidad. Argentina puede ganar gran importancia por energía, por alimentos y litio si logra mantener estabilidad macroeconómica, en lo que está Milei. Chile y Perú tendrían una posición estratégica por sus minerales, al igual que Bolivia. Entonces, mi mapa geopolítico para el 2030. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar y la principal potencia económica, con mayor influencia en un mundo diversificado que la que tenía hasta ahora. China va a tener mayor influencia económica. India, potencia emergente. Israel, superioridad militar regional y desarrollo tecnológico. Irán, debilitado pero todavía muy relevante. El Golfo, más autónomo y pragmático. Rusia, potencia militar de caída regional
con menor peso económico, cada vez menos, depende de su proyección. Europa más militarizada y autónoma, pero más pobre. Y América Latina, mayor importancia por recursos estratégicos y su alianza con Estados Unidos. ¿Cómo se llama el proyecto de Trump? Más allá del Atlántico Norte. Mi conclusión. Creo que el acontecimiento más importante será simplemente quién gana la guerra con Irán. No, esa no será el acontecimiento más importante. El acontecimiento más importante será que el sistema internacional que va a nacer después de la guerra con Irán. ¿Gracias a quién? A Estados Unidos y al presidente Trump. ¿Cuál es el escenario central entonces para el 2030? Estados Unidos conserva el poder militar, conserva su hegemonía diplomática diversificada en la economía. China va a tener gran influencia económica, Irán debilitado pero no eliminado, Israel conserva la superioridad militar, Arabia Saudita y los países del Golfo se vuelven más independientes, India gana peso, América Latina quiere mayor valor estratégico. Punto. Hay una cuestión que puede cambiar, no obstante, absolutamente todo. Irán terminará aceptando un acuerdo nuclear o decide reconstruir su programa hasta convertirse en una potencia nuclear o ser totalmente devastado por Estados Unidos. Si ocurre lo segundo, 27-30 podría ser mucho más peligroso y estaríamos en el tercer escenario que hablamos antes. Mucho más peligroso que la guerra actual. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, Turquía y posiblemente otros países tendrían incentivos para desarrollar sus propias capacidades nucleares. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Entonces, ese sería el verdadero punto de inflexión hacia una nueva guerra en el Medio Oriente, o una guerra nuclear en el Medio Oriente. Incluso ya por ahí salieron pataleando que si Irán insiste en la tecnología nuclear, pues entonces ellos van a desarrollar también energía nuclear. Y eso no puede ser. O sea, Irán va a tener que ser controlado y la única forma de salir del conflicto va a ser eso. Hace una semana, 2 semanas aceptaron parte de esto y terminarán aceptándolo todo a cambio de no verse como derrotados, pero de cierta manera victoriosos. Al final, se están creando o ya se están sembrando las bases del nuevo orden mundial y no es precisamente el que la izquierda tenía planeado hacer. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Que bendiga a nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestra familia, nuestra nación, a nuestro presidente Donald J. Trump. Que Dios los siga iluminando y protegiendo. God bless America. Soy Carlos Garín y esto fue Primera Enmienda por el Derecho a la Verdad. Bye bye. America.